quien nos observa nuestra comida. Primero les voy a explicar un poco sobre la metodología que vamos a usar para ver que ustedes están recibiendo en sus núcleos de extensiones un material que va a ser de mucho apoyo para ustedes. Con este material ustedes tienen la responsabilidad de multiplicarlo a sus homólogos en un individuo. Ustedes a través de
Además de esto, renuncié a todo lo que ya era mi vida. Yo trabajaba, era gerente en una empresa bastante renombrada y me colocan en mis brazos a mi tercer hijo con una condición especial que para ese momento nadie conocía o se conocía muy poco, por lo menos yo no sabía. Siendo docente desde los 17 años estoy dando clases y no se me había ocurrido que podía existir una condición similar. En una oportunidad, cuando comencé al cuarto grado, una de las mamás se me acercó. Yo tenía un niño con síndrome de Down en el aula regular y otro niño que tenía otra condición, y era una muchachita que todavía no tenía idea de todo eso. Y la mamá me preguntó, yo con 17 años, sin ningún niño todavía, ella me preguntó, ¿será que mi hijo va a agarrar las manos de ese niño que tiene una condición especial? Dígame si ahora se empieza a babear igualito que él. Entonces yo me acerqué a la señora y le dije, déjeme decirle que las consecuencias de que su hijo estudie con alguna persona con una condición le van a repercutir durante toda su vida. Durante toda su vida él le va a afectar eso que está allí viviendo con esa persona con condición. Bueno, la afectación es esta. Vamos a tener seres humanos que van a estar conscientes de que otras personas tienen una condición, ya sea problemas con la audición, ya sea que no pueda ver, ya sea que perciba el mundo de forma diferente. ¿Okay? Soy ingeniero industrial, soy docente en áreas de matemática, física y química, soy presidenta de la Fundación Especialmente 1 y soy coordinadora de relaciones, coordinadora de la Organización Venezolana de Autismo. ¿Quién es la Organización Venezolana de Autismo? Nosotros no lo conocemos, porque son todas las fundaciones que están en Venezuela, más de 240 fundaciones unidas en este pro para defender a las personas con autismo. Ha sido una necesidad que ha surgido de nuestros hijos. Generalmente todas estas especialistas que están dictando estos talleres, dando a conocer la condición, son madres o tienen algún familiar que está dentro del espectro. ¿Okay? Vamos a comenzar. Tengo que ponerme así. Fíjense que estamos evolucionando. Este tema se le ocurrió a Richard y me parece magnífico, porque hablar de autismo es evolucionar, porque no solamente las estrategias que vamos a trabajar acá, no solamente las estrategias que vamos a trabajar acá que van a servir a la persona con autismo, eso es lo maravilloso, que va a servir a cualquier persona, tenga o no una condición cualquiera. Entonces, tiene mi nombre, mis redes sociales, John Manuel, especialmente 1 y OVA Autismo, que es la Organización Venezolana de Autismo. Pedimos que nos apoyen en las redes sociales con este trabajo que venimos haciendo en pro de la próxima ley del autismo, que nos prometieron que el 2 de abril va a estar ya aprobada con todas las modificaciones posibles. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de autismo. ¿Ok? Vamos a hablar del autismo y su diagnóstico. Vamos a hablar de la etimología de la palabra autismo, que quizás ya muchos la saben. Vamos a hablar de los criterios y la comorbilidad. ¿Ok? Voy a comenzar con la comorbilidad porque yo lo tomé como un tema aparte en la próxima. La comorbilidad quiere decir que puedo tener autismo, pero puedo ser sordo. Puedo tener autismo y puedo tener síndrome de Down. Puedo tener autismo y puedo tener otra condición unida a este autismo. ¿Okay? Muchos especialistas dicen que es muy probable que el autismo se genere por la
no me puedo mover. Fíjense que vamos con el diagnóstico. Diagnosticar el TEA puede ser tan difícil como me decía la profesora cuando llegaba. Yo creo que puedo estar dentro del espectro autista. Porque cuando vemos todas estas características, que bueno, en el CAP hay 140 características, pero yo pienso que hay muchísimas más. Porque yo he leído el CAP y me parece que hay cosas que no están aquí, que podrían estar, pero es muy difícil que una persona que está dentro del espectro te pueda explicar esa condición, qué es lo que siente. Por ejemplo, cuando me ven, yo para hablar en público, a mí me cuesta muchísimo, ahorita lo voy un poquito más, pero eso que uno siente por dentro, que es ese temor a que las personas me van a juzgar por lo que yo estoy diciendo, o que me voy a equivocar, ese temor, ese que lo llamamos miedo escénico, eso lo tienen las personas con autismo a veces como natural. Y lo tienen todo el tiempo, hasta cuando el profesor le va a preguntar al profesor, tiene una duda, le va a preguntar al profesor, cónchale, no sé preguntarle porque a lo mejor lo estoy haciendo mal, porque son tan perfectos que sienten que si se equivocan, el número y puedo caer, ¿ok? Entonces, ahí ya vamos a hablar. Entonces, la etimología de la palabra autismo. Fíjense que, lo anoté porque de que sea la idea. La palabra autismo es de origen griego, compuesta por auto, que quiere decir que actúa sobre sí mismo, por sí mismo, e ismo, que hace referencia a un proceso patológico. La persona con autismo no se cura. La persona con autismo tarda toda su vida dentro del espectro autista. Porque bueno, por lo menos yo gasté un dineral tratando de curar a mis hijos del autismo, porque hay mucha gente que dice que cura el autismo. Pero no es cierto. El autismo es una condición, es mi forma de ser. Es algo que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar, por ejemplo, mi forma de ser. Yo no puedo actuar de otra manera a la que yo soy. Esa es mi forma de ser. No hay manera de que alguien me la pueda cambiar. Eso es lo que pasa con el autismo. Eso no lo vamos a poder cambiar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es tratar de que ese autismo aprenda esa persona a vivir con su autismo y a entenderse. Muchas personas tienen un diagnóstico a los 40 años porque nada, no vino la maestra, el pediatra, todos estos doctores que no le dijeron, mira chico, no hay que quitar locos, sino que tienen una condición, es que ven un mundo diferente. Es que, por ejemplo, el jueves pasado me tocó ir a la Asamblea Nacional. Para mí fue terrible, porque cada vez que hablan los diputados, todo el mundo aplaudiendo. Todo el mundo aplaudiendo. Mire, yo llegué a mi casa con un dolor cervical horrible con el malestar espantoso, porque yo tengo problemas sensoriales. Aún así, no tengo las características completas para llenar el test. ¿Okay? No soy autista porque no tengo todas las características. Siempre digo que en todas las charlas que yo pienso que el autismo, teniendo las 3 personas dentro del espectro, nivel 1, 2 y 3, yo siento que el autismo es una condición del ser humano. Porque si ustedes pueden buscar en internet las características del autismo y se van a dar cuenta que ustedes están dentro de muchas de esas características. Y cuando yo hable con la profesora me va a decir, no, yo sí he sentido tal cosa. La profesora me lo va a decir también, Marichal me lo va a decir. Cada una de las personas que yo pueda conversar debe decir que tiene características que están dentro del espectro. Tiene que ser una condición humana y estos cambios en esa persona que está dentro del espectro, que uno lo puede manejar, porque tiene un autismo nivel 3, que tiene niveles sensoriales muy fuertes. ¿Qué pasa con esa persona? Hemos descubierto que la alimentación juega un papel primordial. Bueno, los nutricionistas dicen que es nuestro segundo cerebro. Si la barriguita está bien, nuestro
esto es enfermera. esto me afecta en el momento y va a tener que ir al médico a tratar por no tener una alimentación adecuada y sana. Entonces, ¿qué puede ser? Pues una condición humana. Lo que sucede es que estas personas lo desarrollaron por algún motivo que no sabemos todavía, por mucho que digamos que ya descubrimos por qué es el autismo, todavía no lo sabemos. Puede ser por la alimentación, puede ser cuando mi hija nació era el acetaminofén, que para al parecer cuando uno está embarazado tomar acetaminofén que dañaba el pecho y por eso era esos niveles de autismo. Pero cuando me voy atrás, después de que uno se va, porque al principio te dicen tiene autismo es culpa del papá. Ajá, por el alcohol, por todas esas cosas, pero resulta ser que yo me estudio. Oye, yo también tengo características, estudio a mi familia, hay muchos de mi familia que también tienen muchas características. Ahorita, más aún mis sobrinos por parte de mía, están dentro del espectro autista, pero también por el papá también hay, entonces ahí hay algo genético. Por mucho que nos duela, por mucho que digamos, no, mira, hay algo genético. Y cuando no vemos, claro, no nos dábamos cuenta, por lo menos, mi diagnóstico de autismo fue con mi tercer hijo. No me di cuenta con los dos primeros, y ellos no hablaron antes de los primeros. Y yo no me di cuenta, porque es que todos nuestra familia es así. Y para mí era normal, ellos hablan después de los 3 años. Y el mediano que tenía el tipo 2, pues habló como papiamento. Bueno, entonces seguimos, más o menos tienen, ok, es un trastorno del neurodesarrollo, perdón, que me muevo muchísimo. Ok, criterios diagnósticos. Fíjense que muchas veces quise hacerlo lo más sencillo posible, bueno, es como una pregunta. En el salón de clase nosotros necesitamos como docentes no diagnosticar, porque no podemos parar que muchos de los autistas que tienen esta característica porque no somos especialistas. Necesitamos tener manuales diagnósticos y manejar esos manuales diagnósticos que son el DSM-5 y el CIE-10, los cuales manejan el ADOS o el CADS. Entonces, eso lo manejan los psicólogos clínicos. Y psicólogos clínicos, no todos los psicólogos clínicos, sino los psicólogos clínicos que tienen la especialidad de autismo. En Venezuela, ADOS, por ejemplo, lo manejan muy pocos psicólogos. Eso es lo que estamos pidiendo en la ley, que por favor se nos certifiquen a los psicólogos especialistas en ADOS, porque no tenemos especialistas en ADOS y por supuesto un diagnóstico en ADOS, que me preguntaba la profesora, yo necesito que me ir a un sitio donde me diagnostique, pues estaría por encima de los $200 para que ella le diga y así el autista toda tu vida has estado con el autismo, y me parece un costo excesivamente alto por la razón de que no tenemos especialistas y ellos se tienen que certificar en este. Entonces, vamos a trabajar en eso, ojalá que se pueda ir trabajando en tal si tenemos muchos especialistas. Lo que sucede es que como este proceso en Venezuela está pasando en ahorita, entonces todavía no tenemos la experiencia necesaria para poder diagnosticar sin temor a equivocarnos. Pero muchos chicos que han sido delicados, un diagnóstico. Yo tuve hace 2 años un niño que venía con un diagnóstico de autismo tipo 3, nivel 3, con retardo cognitivo, y resulta que el problema era que tenía hipoacusia. Hipoacusia, no recuerdo cómo se llama cuando necesita el aparatito. Le colocaron un aparatito y con el aparatito ese muchacho de verdad tiene su retardo pedagógico porque ya tenía 9 años y el niño, pues obviamente cualquier persona tiene retardo pedagógico, pero ya comenzó a hablar y comenzó a hacer, y resulta que no estaba dentro de lo que tenía un problema. Por eso es importante tener un equipo multidisciplinario. No le podemos dejar ese trabajo al psicólogo, sino alguien que
él sigue su conversación hasta que, o sea, no le importa que tú no entiendas, sigue la conversación y no tiene sentido, por Dios. Y así pasa con algunos muchachos. Tenemos que tienen mucha apego con los dinosaurios. Entonces, yo tenía un chico de la universidad y él todo el tiempo era los dinosaurios, todos los ejemplos que yo le daba estadística y todos los ejemplos que yo le daba aquí, él los entendía, pero era con los dinosaurios. Todo, entonces era el porcentaje. O sea, tuve que adaptar esa clase de estadística. Entonces, yo lo que hacía, a veces cuando llevaba las láminas le ponía dinosaurios y todo para llamar la atención de él. Y un chico excelente. Él se graduó de licenciado en computación, porque ellos son una maravilla con las computadoras. ¿Por qué? No porque sean quizás más inteligentes que nosotros, sino porque ellos se dedican a una sola cosa. Tenemos por lo menos nuestra coordinadora. Ella está ahorita acá, pero está coordinando otras cosas por allá y tiene su cerebro. Ay, que yo meter aquí para la guay hacer estas cosas, quiere decir que ellos no. Ellos están en una sola meta y eso es lo que hacen. Eso es lo que ellos, esa es su meta. Mi hijo mediano, desde los 3 años, dijo que no le gustaba ser venezolano, porque yo lo había tenido aquí en Venezuela, a los 4. ¿Por qué lo tenía en Venezuela? Cuando era el día de la bandera, eso era un lío, porque no quería hacer la bandera de Venezuela. Y está en Alemania. Él trabajó para irse de Venezuela desde los 4 años. Un niño que ni siquiera tenía, o sea, no sabía nada de situación política ni nada de eso. Es lo único que no quería hacer venezolano, porque a él no le gustaba. Mi hijo a los 8 años ya hablaba 4 idiomas. Y japonés solamente lo lee y para él eso es como que me da pena, pero no lo lee. Entonces, fíjense, disminución de intereses, emociones o afecto. Dicen que las personas con autismo carecen de emociones. O sea, porque no quieren que nos abracemos, no quieren que no. Eso tampoco es una característica, pero es lo que nos muestra a nosotros, es lo que vemos. Oye, no quiere que yo lo abrace porque me molesta. Y el mediano, yo hablo mucho de mediano porque es el que presenta como que las características más marcadas. Él para hablar, cuando se fue, que se iba ya en el aeropuerto, yo lo fui a abrazar, pues hizo así como que, mi amor, abrázame bien porque no sé cuándo te vuelvo a ver. Y eso para él es como que, no sé, le molesta, no lo siento como tal. Pero los otros dos, que también están dentro del espectro, me los tengo que quitar encima, ya en un tiro, tienen el tiro. Siempre sobándome, agarrándome el pelo. O sea, eso tampoco es una característica, pero nos enseña a que son varios tipos de autismo, son diferentes formas de actuar, son diferentes formas de yo percibir que hay una diferencia. Lo que tengo que ver como docente, que creo que ustedes les va a pasar, es ver que hay algunas conductas hay de forma anormal. Pero aquí mismo en la mesa había hace años un niño, yo sé que su apellido era Rodríguez. Rodríguez dibujaba, empezó a leer la Biblia y dibujaba a Dios por todos los salones en telecomunicaciones. No sé si lo había en piso 3, pero en telecomunicaciones estaba en piso 3. Y él pasaba por todo y él decía que como Dios lo estaba protegiendo, él se podía lanzar por la ventana y Dios lo iba a proteger porque no le iba a pasar
ver todas estas situaciones como que en el momento. Hay que tratar de ser muy precavidos con todo esto. Había un estudiante de bachillerato que también trabajó en bachillerato, que hacía unos dibujos de cosas horribles, de cosas feas. De toda su vida él la hizo en dibujo. Y el niño al año se suicidó. Se suicidó porque él estaba dibujando un muchacho con una correa y él estaba probando que a los